Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter bonita-radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. ¿Qué ocurre en el Capitolio de Puerto Rico? Debates y deliberaciones parlamentarias. Eso y mucho más lo discuto yo, el licenciado José Ariel Nazario, en La Previa. www.ustream.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio. Usemos este. Aquí está Kimberly dándome instrucciones en cuanto al uso del aparato, el cual yo no sé usar. Así que, porque eso hay que coger una clase en la escuela de comunicaciones donde le enseñan a uno cómo manejar estos asuntos. Jirafa, no sé, debe llamarse la jirafa, ¿no? Debe ser algo así, o la grúa o algo por el estilo. Nada, amigos, buenos días. Mis excusas por la semana pasada. Sé que estoy seguro que muchos pudieron volver a ver el programa del profesor Lorenzo Villalba. Y quería iniciar sobre ese particular. Esta mañana estuve hablando con el profesor Lorenzo Villalba Rolón y hemos decidido ahora en abril tratar de identificar uno de los miércoles en abril para poder hacer un programa sobre las mujeres confinadas en general, ya que pues hemos concluido de que los ingredientes, los variantes que operan en ese entorno, en el entorno de mujeres, son muy diferentes a las de los hombres. Y en ese sentido, pues le he pedido, o no me ha pedido, él partió de la premisa del propio Lorenzo, de que periódicamente, pues este programa, podamos dar un poquito de atención a las cosas que no queremos ver. O sea, hay cosas que queremos ver, hay cosas que no queremos ver. Las cosas, el ojo negro, la cosa negra de la sociedad, que el mejor ejemplo son el almacenamiento de personas, ya sea por conducta antisocial o por cualquier otra condición que les impida sobrevivir en esta sociedad, pues son un poco escondidos, Los puertorriqueños no tenemos por qué esconder eso, al contrario, es tiempo de que volvamos a sacar y volvamos a revisitar todas estas cosas que consideramos que son importantes en nuestra transformación. Así que les voy a pedir que estén atentos. Yo, como trato de hacerlo siempre, cuando comparte conmigo el amigo Lorenzo Villalba, pues espero espero que pueda estar con nosotros y que podamos tener un programa interesante, como todos los que participa Lorenzo. Lorenzo es una de las personas que todo lo intelectual lo puede transmitir en expresiones tan naturales y con tanta capacidad de comunicación, con tanta energía, con la emoción que necesita el tema.
o la frialdad que necesita el tema. Así que bienvenido una y mil veces en su participación y su colaboración con este programa de la previa del amigo Lorenzo Villalba Rolón. Así que yo les avisaré y en ese sentido pues vamos a ver si el mismo genera suficiente discusión y veremos a ver cómo vamos tomando estos y otros temas interesantes del país. Y ahora voy a tomar el tema del momento, y es un tema que por lógica, está íntimamente relacionado con los propósitos de este programa, ¿no? En términos de que nosotros siempre pensamos que la previa iba a ser un programa especial de comentarios, pero unos comentarios centrados en el entorno legislativo, de manera de poder ayudar a quienes quieran compartir con nosotros durante esta casi hora, poderlos ayudar a entender la naturaleza del proceso parlamentario y a la misma vez poder hacer comprender la función del mismo, y no solamente la función, sino lo íntimamente que está vinculado el ejercicio del poder legislativo, lo íntimamente que está vinculado con nuestra formación social, familiar, regional, etcétera, o sea, con nuestra sociedad. Y de esa manera pues podemos ver más frío las cosas. El tema indudablemente es un tema que tiene unas repercusiones y que necesariamente me llama o requiere de mí cierta cautela. Y se van a reír ustedes por las muchas cautelas que que están. Primero, pues todo el mundo sabe que yo sigo ejerciendo como asesor legislativo ya en mi año yo no sé cuánto, particularmente en el área del procedimiento parlamentario y el derecho público como tal. En segundo lugar, todo el mundo sabe que yo me he manifestado, me he expresado siempre a favor de que el gobierno atienda y maneje todos aquellos instituciones de servicios esenciales. O sea que yo no soy un amigo de la privatización. Y en tercer lugar, pues todo el mundo sabe que yo tengo entre familiares íntimos, más íntimos y requeteca íntimos, a miembros del sindicato, de uno de los sindicatos de la Autoridad de Energía Eléctrica, específicamente el sindicato, que no hace falta mencionarlo. Bueno, o sea que hay muchas cosas. Pero yo quisiera darle el primer análisis, el primer punto, a la función de la Asamblea Legislativa en cuanto a energía eléctrica. Miren, desde 1941 y por disposiciones de ley, el gobierno ha estado administrando a través de una corporación pública todo lo relacionado con la generación y distribución de energía en Puerto Rico. Al decirles que desde 1941 me refiero a que es en ese momento en que se establece formalmente el monopolio mediante un acto legislativo. Es decir, la política pública no es otra cosa, no nace de ningún otro lugar, no es una expresión privada, no es una cosa que se la saca y un partido político dice yo soy la opinión pública. No, la política pública requiere unas formalidades y no se crea una política pública hasta que la misma no está claramente establecida por medio de ley o ya sea por medio de una interpretación judicial de una ley. Así que en ese sentido, la Autoridad de Energía Eléctrica es criatura de la Asamblea Legislativa. Y en ese sentido, cualquiera de las tres funciones constitucionales de una Asamblea Legislativa son perfectamente lógicas, inherentes y están íntimamente relacionadas
a un derecho constitucional de la Asamblea Popular. O sea, recordando siempre que la Asamblea Legislativa son los representantes del pueblo. No quizás no son los representantes de un sector de la sociedad. Individualmente podría serlo un legislador, pero como colectivo debemos estar claros que la Asamblea Legislativa es el parlamento de todos los grupos y de todas las personas, por cuanto no existe nada, ninguna otra adherencia emocional e intelectual, constitucionalmente hablando, que no sea hacia el deber de la gran representación y representatividad del cuerpo de todos los puertorriqueños. Y en ese sentido, pues establecido así, en 1941 el Estado decide que la energía eléctrica es un asunto del gobierno y punto. Con el pasar de los años y obviamente tomando en consideración el gran empuje industrial que trasciende Puerto Rico en la década de los 50 y los 60, pues es lógico que con la electrificación como uno de los objetivos políticos sociales principales del momento, se opta, o no se opta, sino que se provoca una producción grande, una ganancia grande, y entonces la electricidad como símbolo de desarrollo económico provoca que el monopolio, por un momento dado, se convierta en un monopolio rico. En ese sentido, y todos lo sabemos, es innegable. Todo ser aspiraba a que en algún momento en el servicio público, un hijo, un hermano, un padre, un tío, una tía, todo lo que fuese, pudiese ingresar a energía eléctrica. Por las razones que les estoy hablando. Siendo una corporación pública, entonces se inserta en el panorama el hecho de los sindicatos, de la capacidad de poder organizarse colectivamente. Y por lo tanto una fuerza grande, sindicatos fuertes, también se aprovechan de la bonanza económica y se fortalecen sus cuadros. O sea, hubo un momento dado donde en energía eléctrica todo el mundo era feliz. Eran felices los administradores, eran felices los puertorriqueños que alcanzaban el sueño de la electrificación, eran felices los partidos políticos o el partido político gobernante porque podía llevar a cabo su obra de gobierno, y finalmente estaban contentos los empleados porque recibían buenos sueldos. Eran tiempos donde simpatizaban todos, había poder adquisitivo y se podía bregar con el monopolio o con el cartel del petróleo y sus precios. Vuelvo enseguida con ustedes. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted, Tiene una cita con el mundo de la literatura, por aquí, por Bonita Radio, con Dinora Marzán. y Emilio del Carril. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Amigas y amigos, volvemos. Esta es la previa por Bonita Radio. Somos Bonita Radio en Puerto Rico, en el mundo entero, recordándoles que nos pueden seguir a través de www.ustream.tv, /channel, /Bonita Radio.
Yo no pretendo ser un historiador fidedigno, ¿no? Primero, gran parte de lo que estoy diciendo es viviendo del recuerdo. Pues yo soy baby boomer, finales de la Segunda Guerra Mundial, principios de la Guerra de Corea. O sea que soy parte, crecí en los tiempos de gloria del avance de la industrialización de Puerto Rico. Esa parte inicial donde acabamos con, como decía la gente, acabamos con los piojos y las laillas. Llega un momento entonces donde la abundancia se convierte también en nuestro propio enemigo. ¿Por qué? Pues como siempre ocurre en toda actividad de desmesurada, punto. Pues mantuvimos los mismos gastos, proliferamos sobre los mismos costos y entonces creamos también en la electricidad una dependencia peligrosísima. Una dependencia de la cual no pudimos o no hemos podido todavía zafarnos adecuadamente. Y es la dependencia en el petróleo. Nosotros nos convertimos como país de gran progreso en un país de gran consumo. Y como habían otros mecanismos para incentivar el desarrollo económico permisibles, pues todo estaba bien. ¿Por qué? Porque el costo energético era un costo aparte que se subsanaba o se cuadraba con otra cosa como eran los incentivos industriales, las extensiones contributivas, la mano de obra barata, etcétera. Así que, muy sencillo. Y entonces sucede lo que sucedió y que todos vamos a recordar, los que estamos vivos, algunos jóvenes tendrán que repasar un poco la historia. Entonces ocurrió la crisis del petróleo, íntimamente relacionado con todo el problema judeo-palestino, con todo el problema de la falta de entendimiento y entre unos pueblos y otros. Y el petróleo, porque está en manos principalmente en aquellos momentos de los países árabes, pues descubrieron los nómadas, dijeron, no, ¿sí? Esto de la oferta y demanda es fabuloso. Aguantamos la oferta, aumenta la demanda y principio de economía que todos conocemos. Baja la oferta, sube la demanda, suben los precios. Así que los muchachos de allá, del lado de allá, con la colaboración de dos otros del lado de acá, incluyendo a Venezuela y Ecuador, pues decidieron, ahora es que nosotros vamos a jugar con los precios. Y así crecieron esas sociedades. Y crecieron los chics, y crecieron los jeques, y crecieron todas estas sociedades que se han levantado en medio de los desiertos, llenos de lujos, pequeñas tribus donde el 90% de la población son gente de mano de obra que viene de otros países, mientras la élite, ya sea tribal o ya sea partidista, de lo que sea, pues disfruta de las buenas cosas. Y sucedió también que también se convirtieron los pozos de petróleo en targets, en objetivos militares. Y empezamos de nuevo con un problema que no supimos controlar a tiempo. ¿Por qué? Cuenta la historia, y esto está por verse también, de que en la economía, en una economía aventajada como la que tenía el petróleo, pues también hay gente con pocos escrúpulos, y uso esa palabra con mucho cuidado, ¿verdad? Pocos escrúpulos consiste en que se chave con J aquel mientras yo me eche mi peso al bolsillo. Y así hubo personas también, tanto dentro como fuera de Puerto Rico, que contribuyeron, que incentivaron el que mantuviésemos la dependencia en el petróleo. Y al mantener la dependencia en el petróleo, con ello, los problemas de calidad ambiental, los problemas de costo energético,
O sea, problemas y problemas que cuando tú los sumas, pues te presentan situaciones mucho más peligrosas. En medio de esa historia hay un cuento. Ustedes saben que en Puerto Rico pues se comenzó la construcción de un reactor nuclear. Construcción que fue, que nunca culminó. El reactor está por allá, por Rincón. Pueden ir a verlo, de lejito. Pero nos dimos cuenta, y hubo protestas, nos dimos cuenta de que esa era una tecnología suficientemente peligrosa. Lo único que conocíamos nosotros nuclear eran las bombas, Nagasaki y Hiroshima. Después, lo único que hemos conocido del desastre es Japón. Ahí está. Así que, amigas y amigos, todo culmina con una situación actual. Y en el camino, como era lógico, de esperarse, nadie le propuso a los sindicatos cortar beneficios. Nadie le propuso a la Autoridad de Energía Eléctrica con efectividad el poder hacer una transición hacia fuentes energéticas más baratas y más limpias. Nadie se le ocurrió que en una isla en medio del mar Caribe, entre el cruce y yo no sé cuántos mares, pueden haber corrientes subterráneas que posiblemente nos podrían dar la energía, como se llame, esa energía, producto de las corrientes del mar. Nadie pensó que Puerto Rico, en medio de este continente por el cual cruzan vientos, a nadie se le ocurrió el molino de viento. Y a los que se le ocurren posteriormente, y no quiero brincar el capítulo, porque ese capítulo vamos a llegar. Entonces tampoco a nadie se le ocurrió el fortalecer los sistemas de gas que existían en el país. Le cogimos miedo al gas incluso. Y ahí, pues, la explosión de Río Piedras, que todo el mundo recuerda. ¿Y qué fue la explosión de Río Piedras si no fue la falta de mantenimiento, la falta de tener adecuadamente los mecanismos necesarios para fortalecer un sistema? No, era más conveniente y era más fácil porque había abundancia de comprar el petróleo y echarle gasolina y echarle petróleo a las máquinas para que siguieran botando humo negro, o echarle el carbón por ahí que es más barato a otra planta. Nunca pensamos en lo otro. Y viene la situación más que interesante, ¿no? Que se crean obstáculos para que todo esto pueda ocurrir. Se dan en la historia asignaciones millonarias para la transformación de plantas. No se lleva a cabo el proyecto. Se dan entonces dineros para otras cosas y hay que decididamente utilizarlos en protección, obrero, porque la quema con petróleo es peligrosa, más peligrosa que otro. Y así por el estilo. La abundancia nos llevó al festín desmesurado. Y entonces empiezan los esfuerzos un poco viciados, ¿no? Vienen unas propuestas en el momento de producción de energía alterna, y entonces las propuestas están todas llenas de incertidumbre, de suspicacia, de sospecha. O sea, ¿por qué se le ocurre meter un tubo de por allá si posiblemente hay alternativas más baratas? Y empiezan a surgir los amigos, y empiezan a surgir los panas, y empiezan a surgir los carteles, y empiezan a surgir los que están aprovechándose de esto y de lo otro. Y entonces el remedio no es ninguno otro, sino la realidad que vivimos hoy. Se aprueba legislación de mentira, legislación que especifica unos estándares, unos objetivos que hay que enmendarlos periódicamente porque no se logran. Y llegamos a lo que llegamos al día de hoy, que dentro del aspecto legislativo
no se trata nada más que de un ejercicio legítimo del poder, del ejercicio del poder de legislar, de fiscalizar y de informar. Puede ser injusto, pueden gritar lo que quieran, puedan favorecerlo los que lo favorecen, lo que nadie puede impugnar, lo que nadie puede simple y sencillamente impugnar, es que la Asamblea Legislativa no se cruce de brazos. Eso no es lógico. Eso no es lógico. Nuestro sistema está hecho para esto. Incluso, este proceso que ha ocurrido es un proceso interesante y les voy a decir por qué. Premisa número 1. Todo el mundo en Puerto Rico está de acuerdo con que el costo energético es alto. Estipulación número 1. Número 2. Todo el mundo está de acuerdo con que la concentración en la producción energética a base de petróleo no es saludable, no es buena, no es barata. 3. Todo el mundo en el país está de acuerdo con que la producción de energía es en todas las sociedades del mundo un ingrediente esencial para el desarrollo económico. O sea, yo no puedo poner una carnicería si no tengo luz, porque no es suficiente con salar la carne, menos en el trópico. Entonces, hay 3 puntos aquí que vemos. Y cuarto, que es un punto que nadie ha tocado en realidad, es quién se beneficia del estado de las cosas. ¿Quién puede beneficiarse? Número 1, de que Puerto Rico no se desarrolle económicamente. Número 2, de continuar comprando el combustible más caro, más objeto de chantaje, ¿no? Y número 1, ¿quién puede estar complacido de que el bolsillo del consumidor no sienta un alivio? Pues ese cuarto elemento, vamos a dejarlo para los ataques y los contraataques, que en muchas ocasiones son hasta sin base alguna. Pero los hay, de que los hay. Ha habido personas que han hecho todo lo posible porque Puerto Rico se mantenga dependiente, rehén, víctima del secuestro por parte de los carteles petroleros. Vuelvo con ustedes en un segundo. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar la hora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Guaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico Y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
regresamos a la previa. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo entero, transmitiendo por www.bonitaradio.net. Recordándole a los amigos que también nos pueden ver en facebook.com/Bonita Radio y a través de Twitter, Bonita_Radio. Así que, amigas y amigos, seguimos, vamos, estoy tratando de poner en orden toda esta discusión que ya va hasta por las elecciones, según lo que podemos ver. El Ejecutivo y el Legislativo, y cuando hablo del Legislativo, hablo de ambas cámaras, coinciden en su preocupación por la cosa energética. Como parte de esa preocupación, los tres producen legislación. Y lo que en el principio es obviamente tres opiniones, toma un giro en un momento dado en términos de la maestría parlamentaria del Senado. Y el Senado inicia un proceso de muchísima discusión, amplia discusión, en el cual produce una compilación o un trabajo que intenta compilar, según se presenta, las mejores posiciones de cada uno de los protagonistas de esta cosa en un proyecto sustitutivo, el cual aprueba por un margen de 2 votos. En el Senado de Puerto Rico se necesitan 14 votos para aprobar una legislación. La evidente delegación mayoritaria del PPD es suficiente para aguantar el empuje, pero sí se demuestra que existe una oposición dentro de ese partido que la encabezan en estos momentos los senadores Tirado, el senador Faz, la senadora Maritere González, que no estuvo presente ese día porque se enfermó, y alguien que sorprendió a todo el mundo, el senador Rodríguez de Carolina. El senador Faz ha sido consistente en que siempre le vota a cualquier cosa que se asocie a privatización. El senador Rodríguez no entendemos todavía. Y el senador Tirado se opone por varias razones. Número uno, este es el tema que provocó una confrontación interna entre él y el presidente del Senado, particularmente predicado en la invitación que Cirilo Tirado hizo a los miembros de la Unión en el proceso de consideración de medidas, que también se convirtió en un foro para atacar al presidente del Senado. Y como es lógico esperarse, pues contra el contraataque del poder, es muy claro, ¿no? Se acabó. Ahí vino toda la cosa de organizar una nueva comisión y encomendarle los trabajos al senador por San Juan, Ramón Luis Nieves, el que todos conocemos particularmente por ser el autor del proyecto del Senado 238, que es el proyecto antidiscrimen. Se da todo este proceso prolongado, la Cámara aprueba un proyecto que solamente toca uno de los temas, el Senado opta por venir con una nueva ley orgánica que abarca todos los temas relacionados con energía. Así que el proyecto va al Senado. Es aprobado 15-11
en un debate débil, en un debate lamentable, y le voy a decir por qué es lamentable. Primero, porque no hay que decirle a uno viejo, ni pendejo, ni estúpido, ni gritarle a uno y decirle todas esas cosas que le gritaron a uno de las gradas. Porque lo que pasa con eso es que no da la oportunidad, o no dio la oportunidad para que se generaran o se discutieran dos puntos importantes. Yo no tengo la contestación. Y como le decía a mi hijo el día de ayer, yo no me he leído el proyecto, son 169 páginas de vatios y kilovatios. Yo no sé lo que es un vatio ni un kilovatio. Yo saqué posiblemente C en física. Y en la Universidad Ciencia Física, esos son los diálogos de allá de Sísifo y yo no sé, yo no bregué con vatios, kilovatios. ¿No? La verdad. Pero se debieron haber dado dos debates que sí hubiesen sido debates interesantes para el país. El primer debate hubiese sido lo de la privatización. O sea, porque la medida en efecto, claro que no dice nada, no menciona en ningún lado privatización. Que sí puede sugerirse que en eventos de que la Autoridad de Energía Eléctrica sea incapaz de alcanzar unas metas y que metas que para efectos de la discusión se dicen ser unas que van a producir una mejora a la economía, un mejoramiento de la institución, pues entonces lo que resultaría, si fuese eso falso, lo que resultaría es que como van las cosas, la Autoridad de Energía Eléctrica va encaminada a la quiebra, porque tiene demasiado de deudas mayores que sus activos. Que se quitan el subsidio a otro, que se quitan el subsidio a las iglesias, que se quitan el subsidio a los pobres, a los caseros residenciales públicos, que se quitan el subsidio a los que pueden pagar y no pagan, etcétera, etcétera, el robo de luz. Me están hablando de cosas que en efecto sí son muy ciertas y que tienen que discutirse, pero no permitieron que pudiéramos hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque todo se limitaba al chichichija, al que estaba o que decía palabras a favor de los grupos más vociferantes en la grada. Y tampoco hablamos de los aspectos económicos y se sentaron las bases. Porque una de las cosas muy interesantes que plantea el senador Cirilo Tirado en el debate es relacionado con cuál es la razón de la crisis. Y Cirilo Tirado dice que la razón de la crisis energética es la constricción económica que atraviesa el país. Eso es pura economía. Y entonces, un tema tan interesante, cuando llegue el momento de asumir el turno, la persona que más educación económica tiene en el Senado de Puerto Rico, que es graduado de Stanford en economía, que estudió en Princeton, todas esas cosas, no lo dejan hablar, los gritos y los insultos. Entonces tiene que limitar su breve y corto mensaje a tratar de sobreponerse a los gritos. Perdimos una gran oportunidad del debate. Es la misma oportunidad que perdimos cuando vimos lo del Supremo. Escuchamos lo del Supremo aquí todos nosotros. Fíjense que yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal. Hoy, pero de momento, viendo la historia, la Asamblea Legislativa, la Cámara aprueba un proyecto, el Senado le dice no a ese proyecto y produce una medida sustitutiva. La medida sustitutiva es un ardid, es un mecanismo del cual las enmiendas son tantas a una medida que se prefiere hacer una medida nueva. Y esa medida nueva del Senado, de momento, ¡bum!, se abre un ataque de todas partes, particularmente del Ejecutivo, que liderados por la Secretaría de la Gobernación, la ingeniero Ingrid Vilá, pues
lanzan una especie de ultimátum al Senado, que como escribí en mi columna de Facebook, amigas y amigos, le falta el comité. El comité es la cortesía que tienen que tener los funcionarios electos unos con los otros, de diferentes ramas de gobierno. Y a mí me perdona la señora secretaria, pero yo tengo grandes dudas, si eso está dentro de sus funciones o si la Secretaría de la Gobernación lo único que asumió fue simple y sencillamente un rol político, partidista. Y entonces surge un tranque del medio de la nada y se alinean las fuerzas y se habla de posibles candidaturas y se habla de motivaciones políticas y se habla de motivaciones partidistas. Y entonces perdemos perspectiva de lo que está ocurriendo y llegamos a donde llegamos al día de hoy. A las medidas del Senado, la Cámara, que tiene poder para así hacerlo, opta por crear una comisión especial a la cual le asigna la consideración de la medida del Senado. No sin antes el presidente de la Cámara haber demostrado un poco de reto a la cosa senatorial. ¿Cuánto va a tardar esto? Se puede tardar lo que le dé la gana porque no está escrito cuántos días, no tiene un término la Cámara para... Otras de las teorías que surgieron por ahí, utilizando como referencia el manual de Jefferson, son parcialmente ciertas, amigas y amigos. O sea, alguna gente de que si existe el límite, no hay nada en nuestras reglas que digan que hay un límite para que una medida vaya y vuelva, vaya y cruce varias veces de cuerpo a cuerpo. En Estados Unidos lo hay y Jefferson lo sugiere, pero no hay nada en nuestra regla escrita. Si usamos el precedente o la referencia Jefferson, que es referencia en el Senado, no en la Cámara, en el Senado, pues entonces podríamos especular de que llegará un momento en que el ping-pong, el ir y venir de las medidas, debiera detenerse. Pero ¿y por qué estamos tan prematuros? ¿Por qué somos tan prematuros? Todo lo queremos rapidito. O sea, está en un proceso normal. Pero un proceso normal que obviamente tiene que estar afectado por variables. Vuelvo enseguida y termino el programa de hoy con mi último pensamiento. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar la hora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Aguaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico Y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por No os voy a agobiar mucho más. Pero que pensé que era importante, aunque vacilé muchísimo y debatí si debiera tocar el tema, creo que sería irresponsable si no tocáramos el tema, particularmente desde el punto de vista legislativo. Les decía, amigas y amigos, que no está escrito, aunque se sugiere unos límites, no está escrito cuánto debe tomar este proceso de evaluación de la situación de energía eléctrica. El reloj corre en contra de Puerto Rico. El reloj corre contra los puertorriqueños. Aunque no se nos dice con evidente claridad y precisión, Puerto Rico tiene un respiro que tiene un límite de vida. Todo indica que las acciones, las alternativas, las determinaciones que se han hecho con respecto a la situación económica
del gobierno es algo que tiene vida precisa, 15 meses. 15 meses. El presidente del Senado hoy, en lo que yo creo que es importante la discusión, porque es elevar el nivel de del proceso del debate, nos habla en términos de la importancia política de aprobar unas enmiendas o una legislación que fortalezca a la Autoridad de Energía Eléctrica, pero también nos habla en términos económicos. Y ahí está la contestación que no permitieron dar durante el debate, ¿no? El amigo Cirilo habla de la constricción económica y el amigo Batia ahora viene y nos dice hoy que la reforma es un elemento necesario para combatir, en efecto, la recesión económica que vive el país. Pues yo creo que a eso hay que darle atención, señoras y señores. A esa discusión hay que escucharla. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo nos falta? Pues al final del camino, los más afectados van a ser nuestros hijos y nuestros nietos, a quienes les estamos legando la deuda, a quienes les estamos legando el potencial de que el sistema haga tucu, 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 como un motor y se apague, y a los que les estamos legando la invitación de que se vayan del país. O sea, no, el legado no es nada de bueno. Por esa razón es que nadie puede entorpecer, nadie puede objetar, nadie puede imponer su criterio a la capacidad, al potencial de capacidad de poder hacer unas cosas que en efecto van a ayudar a potenciar a energía eléctrica. Vamos a ver qué pasa. Este debate va a seguir porque este debate parece haberse convertido en tarjeta de capital político. Y yo no quiero pensar que algunas personas quieran que fracase la iniciativa legislativa para favorecer a A, ni quiero pensar que hay personas que quieren que fracase o que triunfe la gestión legislativa para afectar a B. Ese no es el hecho. Ese no es el hecho. El hecho es uno por el cual nosotros hemos estado trabajando y luchando y vociferando y hablando por estos micrófonos y escribiendo, que es el issue de la transparencia, el issue de la información, el issue de la discusión completa y total, el derecho que tiene todo el mundo a inmiscuirse en el tema. Hoy por la televisión, yo temprano, ya habían programas de estos, de entretenimiento, talk shows, en los cuales sus participantes abrieron el debate hoy. Específicamente un programa de mujeres que hay por una televisora. Se abrió el tema, se puso el tema, con una franqueza extraordinaria. Entonces con pocas reacciones. ¿Por qué son pocas reacciones? ¿Cuáles son las pocas reacciones? Ay, mi madre, si esto es el germen de discordia. Yo no puedo decir que estoy a favor de este, porque estaría diciendo que estoy en contra de este. Yo no puedo decir que favorezco esto porque estoy en contra de los intereses de mi hijo. Yo no puedo decir que favorezco esto porque van a decir que estoy favoreciendo los intereses de mi hijo. Y entonces caemos todos y no permitimos. Entonces encima de eso no permitimos, que es lo triste, encima de eso no permitimos que otros tomen el diálogo correcto, científico, inteligente. ¿Y a dónde vamos a llegar? A vivir entonces. Vamos a seguir viviendo de la ilusión y del cuento. Y mañana es viernes. Y mañana, o pasado mañana es viernes.
Es más, empezamos desde el jueves. Empezamos una agua suave porque es Cuaresma. En cuanto llegue el sábado santo, entonces diremos otra historia y otra cuenta. Amigos, no hablamos. Voy a hacer una breve mención y es una invitación. Yo tuve la oportunidad de hacerle hoy. Como ustedes saben, se ha estado difundiendo en los medios, y no voy a hablar del avión de Malasia. Y yo exijo a los extraterrestres que lo devuelvan. Estamos hablando, amigas y amigos, de la tragedia del estado de Washington, donde un derrumbe ha cegado la vida de cientos de personas, incluyendo un niño de origen puertorriqueño. Su mamá es puertorriqueña. Yo tomé un minuto para recordar a las víctimas de Mamella. Nosotros pasamos por eso. Nosotros sabemos la poca esperanza que hay y nosotros sabemos de las muchas preguntas que jamás podremos contestar. Yo invito a todos los puertorriqueños, particularmente a los jóvenes, porque nosotros enterramos 129 puertorriqueños, pero creemos que se nos quedaron 181 debajo del fango y debajo de la piedra y debajo del agua. No olvidemos que pasamos por eso, y al no olvidar que pasamos por eso, la razón de ser de la exigencia en nuestros códigos de construcción y en la exigencia de una política pública habitacional buena, saludable, inteligente, sencilla, pero segura. Gracias por estar conmigo hoy, amigas y amigos. A nombre de Kimberly, a nombre mío, a nombre de todos aquí en Bonita Radio, les deseamos un buen día, una buena semana, y nos vemos en abril. Buenos días. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.